Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a ir versículo por versículo a través de una historia que es muy conocida por todos, pero la importancia de poder conocer la palabra en Cristo, es decir, a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, podemos, por la revelación del Espíritu Santo, enriquecer nuestras vidas con la maravillosa y preciosa palabra del Señor. Y aún que leamos historias o escudriñemos la palabra en el Antiguo Testamento, este puede ser de gran bendición para nosotros. Recuerde, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios, es el suspiro de Dios, revelado a los hombres. Y es útil para instruirnos en justicia, para enseñarnos, para exhortarnos, para redarguirnos. Así es que dice así el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenecía a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos estaba un valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Era el campeón de los ejércitos de los filisteos, llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Así es que aquí vemos al pueblo de Israel comandados por Saúl el rey en guerra. Y por otro lado vemos a los filisteos, que eran, digamos que una nación, pudiéramos decirlo así, que estaba o que estuvo siempre en contra de Israel. Y eran, digamos que vecinos de Israel, no eran descendientes de ninguna manera, ni de Abraham siquiera, como pudiéramos decir que son los árabes, pero estos venían de una raza completamente diferente, pero siempre estuvieron en guerra. Y aquí, dentro de los filisteos tenían un campeón. El campeón se llamaba Goliat, y Goliat era un hombre enorme, era un hombre que traía, digamos que una armadura y unas armas grandes, enormes, más grande y más enorme que todos, era prácticamente un gigante. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de la batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis vuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Es importante que entendamos algo. Los filisteos eran el enemigo. Y en una guerra, en una situación difícil, en una lucha, nosotros, en este caso, poniéndonos del lado de Israel, el pueblo de Israel no podía ponerse a merced, no podía ponerse en las condiciones que dictara el enemigo. El mismo ejército tiene que definir sus estrategias, ya sea de defensa o de ofensiva, para ir en contra de los ejércitos enemigos. No puede el ejército hablar por teléfono, mandar mensajes al ejército contrario, al enemigo, y tratar de decir cuándo vas a atacar, cómo le vas a hacer. No, no se debe de prestar a ello. Es decir, los ejércitos deben definir sus propias estrategias de batalla. Pero aquí el enemigo estaba queriendo imponer o proponer e imponer las condiciones de guerra. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos, porque nosotros no debemos permitir
que nuestros enemigos en este caso no son las personas, pero son los sistemas de pensamiento de las personas, las adversidades que vienen por causa de las personas o las mismas cosas de las cuales fuimos redimidos, como si fuera enfermedad, como si fuera escasez, como si fuera la depresión, o como si fueran problemas en las relaciones, como si fueran problemas con los hijos o los matrimonios. Es decir, nuestros enemigos no son los que deben poner o imponer las condiciones. Pero es importante que entienda algo. Siempre el enemigo, siempre el diablo va a querer imponer sus condiciones para cautivarnos, para atraparnos, para llevar ventaja y tomar ventaja. Aunque sabemos que el enemigo no tiene poder y todas esas cosas de las que fuimos redimidas no tienen ningún poder sobre los creyentes, es importante que usted no conceda que su enemigo o las cosas que le causan daño, que le quieren venir a robar, matar y destruir cualquier cosa de su vida, trate de poner las condiciones o de imponer las condiciones. No, nosotros no solo debemos actuar en autoridad, en sabiduría, diligentemente, pero no debemos acostumbrarnos a las condiciones del enemigo. Entonces el filisteo desafió a las filas de Israel y les decía: dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Si algo es importante que nosotros entendamos es que no debemos prestar nuestros oídos a la incredulidad. No debemos prestar nuestros oídos a las amenazas. No debemos prestar nuestros oídos al enemigo. Más bien tenemos que prestar nuestros oídos a la palabra de vida, de poder, de autoridad, de amor, de justicia, de gracia, de verdad, de salvación. Dice la Escritura que si Dios está de nuestro lado, ¿quién está contra nosotros? Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo. A eso es donde debemos de prestar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos. No debemos prestar nuestros sentidos, nuestros oídos a los engaños y a las mentiras del diablo. Y desafortunadamente en una situación difícil, el hombre, incluyendo el creyente, está acostumbrado a prestar sus oídos a los engaños y a las mentiras, a las amenazas. Estas palabras de este filisteo de Goliat eran amenazas. Yo estoy seguro que si el pueblo de Israel se hubiera lanzado en contra de los filisteos, los hubieran vencido. Pero Saúl y sus ejércitos dejaron que este Goliat impusiera las condiciones y empezaron a escuchar. Y no solo empezaron a escuchar, sino que sus ojos los engañaron porque ellos vieron algo extraordinariamente difícil de vencer, que era Goliat, y no solo escucharon sus blasfemias y sus amenazas, pero se acobardaron y empezó a entrar temor. Imagínense usted, Israel y los ejércitos de Israel, y empezó a entrar temor sobre ellos. Es inconcebible. Pero nosotros como creyentes, poniéndonos de este lado, en contra de nuestros enemigos, tenemos que actuar de la misma manera que la palabra del Señor nos dice. ¿En qué sentido? En que no debemos prestar nuestros oídos, en que no debemos prestar nuestro corazón para que se turbe y para que escuche amenazas y para que tenga miedo y se amedrente, sino antes bien la palabra del Señor nos dice que tenemos que entender lo que ahora somos en Cristo. Lo que Cristo es, su obra terminada, completa y perfecta, y lo que ahora somos en Cristo. No estamos solos, Cristo es de nuestro lado. Y no solo el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, sino que tenemos el nombre de Jesús y la misma unción de Jesucristo para tomar autoridad y actuar y experimentar la victoria que Cristo Jesús ya nos concedió en su obra terminada. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se acobardaron y tuvieron gran temor. Esto es lo que el diablo quiere hacer en la vida de los creyentes, que se acobarden y tengan gran temor ante toda situación y ante cualquier cosa, para que la incredulidad venga y tú no puedas echar mano por la fe de todo lo que te ha sido concedido por gracia en Cristo. David, dice el versículo 12, era hijo del efrateo de Belén de Judá. Fíjese, David venía de Belén de Judá, donde el mismo Señor Jesucristo nació. Llamado Isaí era su padre. Y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo. Dice, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra.
David tenía 3 hermanos, corpulentos, grandes, eran guerreros, eran parte del ejército de Israel. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Aminadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. David apacentaba los rebaños del padre de Isaí. Es decir, David era un pastor de ovejas. Durante 40 días el filisteo vino de mañana y de tarde presentándose en desafío. Y Saúl y los ejércitos de Israel escuchaban las amenazas y se amedrentaban continuamente. Imagínense 40 días siendo cobardes porque dejaron escuchar las amenazas de aquel hombre. Yo estoy seguro que si el ejército de Israel se hubiera lanzado en contra de los filisteos, los hubieran vencido. Si no hubieran escuchado, si hubieran dicho, a nosotros nadie nos dice qué hacer, y si hubieran lanzado, hubieran derrotado fácilmente a Goliat, porque no lo iba a enfrentar uno, lo iban a enfrentar como ejército. Y seguramente hubieran vencido al pueblo, al ejército de los filisteos. Versículo 17, y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos, pues Saúl y ellos, todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Eso es lo que pensaba Isaí, pero los israelitas no estaban peleando, el ejército no estaba peleando, estaban escondiéndose, amedrentados por Goliat. Y se levantó David muy de mañana y dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones fue como Isaí le había mandado, y llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. Fíjese, ellos lanzaban el grito de guerra. Era suficiente con que lanzaran el grito de guerra y se lanzaran en contra del ejército de Israel, pero no lo hacían porque antes de ello salía Goliat, los amenazaba, los blasfemaba, y ellos escuchaban, creían y se amedrentaban. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Versículo 22, entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje, y corrió la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, y le dará su hija, y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? David identificó ya que este hombre era un filisteo y que estaba causando un oprobio sobre Israel. Tan es así que el mismo rey había puesto un galardón a aquel que quisiera enfrentar a Goliat y lo venciera. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese las palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? No lo vamos a leer, solo quisiera que usted lo apuntara. Pero la escritura nos habla en Génesis 17 de un pacto que hizo Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Y en ese pacto había una señal de pacto. Y Dios le dijo a Abraham, necesitas circuncidarte. Y Abraham se circuncidó a su hijo Ismael, aún Isaac no nacía. Pero esta es la señal del pacto de Dios con Abraham, en donde Dios decidió bendecir a Abraham en gran manera para ser una bendición para las naciones, y aquel que fuera bendecido por Abraham sería bendecido, pero aquel que maldijese a Abraham, Dios mismo lo maldeciría. Así es que Dios estaba con Abraham y la señal era la circuncisión. Así es que David está poniendo en su corazón, en su mente, que ese Goliat no tenía Dios que lo amparara como el pueblo de Israel. Muchos años después vino David. Me refiero a Abraham. Y David y el ejército de Israel y Saúl y el pueblo de Israel vivían
de la bendición del pacto de Dios con Abraham. Aunque sabemos que después estableció otro pacto, que fue el pacto de Moisés. Pero David sabía que Dios tenía un pacto con él. Es más, en el capítulo anterior, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, usted puede verlo en su casa y encontrar cuando Samuel fue a ungir a David como rey, aunque no podía tomar esa posición de rey porque aún vivía Saúl, pero Dios le dijo, ve y unge a David. Así es que cuando Dios envió a Samuel y Samuel ungió a David antes de este acontecimiento de Goliat, de David y Goliat, David ya tenía la unción de Dios, ya tenía el poder de Dios. Dios ya estaba con él. Recuerde, en el antiguo pacto la unción tenía que ver con que Dios y el poder de Dios estaban con la persona que era ungida. Nosotros en Cristo Jesús, a diferencia del antiguo pacto, todos los creyentes nacidos de nuevo tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro interior. Hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Y no solo eso, sino que tenemos la unción del mismo Jesús, con que fue ungido Jesucristo. No solo tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro interior, siendo uno con nuestro Espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, pero la unción de Cristo, con que fue ungido Cristo, está en nosotros. El llamamiento de Jesús es parte de nosotros. La fe de Jesús es la fe que nos ha sido depositada, que nos ha sido dada en medida. La gracia de Jesús es nuestra, la verdad de Jesús está en la palabra y es la que enriquece nuestras vidas y da poder, da transformación, renueva nuestras mentes y nos transforma en la misma imagen de Jesús. El mismo corazón de Jesús mora, y estoy hablando de una manera simbólica, pero los deseos, los sueños moran en nuestro espíritu para que nuestra alma y nuestro cuerpo puedan ser impactados por lo que hay en nuestro espíritu cuando nosotros permitimos que nuestras mentes sean renovadas por la palabra. A esto se le llama arrepentimiento, cambio de manera de pensar, dejar de pensar en la incredulidad, dejar de pensar en la religiosidad, inclusive dejar de pensar en el pacto de las exigencias de la ley, para ahora recibir la gracia y la justicia, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia, sabiendo que en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados, hemos sido justificados y ahora tenemos paz para con Dios, y Dios ha establecido un nuevo pacto, que no hay una señal en nosotros, sino la señal de la fe. Porque el pacto que ahora nos bendice, aunque somos bendecidos también con Abraham, por la fe, porque la bendición de Abraham vino por causa de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, y hemos sido justificados porque Jesús pagó, murió y resucitó para nuestra justificación. Así es que es un pacto nuevo, un pacto eterno del Padre y el Hijo, en donde tú y yo somos beneficiados por la fe de Jesús. Y es la fe de Jesús en nosotros que nos ha sido dada. Es que es importante que entendamos esto. Y David entendió. Dios, el verdadero Dios. No un Dios como muchos que claman y apelan a dioses que no existen, que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen boca pero no hablan. Pero David está clamando al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios poderoso, al Dios que mantiene la vida de los hombres, al Dios que creó al mismo hombre y creó todas las galaxias, al Padre de las luces, al Señor de los señores, al Dios que puso aliento de vida en cada uno de nosotros, al Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, al Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros y pagar en nuestro lugar y salvarnos a través de la fe de su Hijo amado Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta. David clama a ese Dios y entiende que Dios está con él porque la unción está con él, y reconoce que el incircunciso Goliat no tiene a nadie, sino solo su apariencia y sus palabrerías huecas que no tienen poder. Pero nosotros tenemos la unción de Cristo y palabras que tienen poder. Por eso es importante que aprendamos a honrar lo que decimos, para que nuestro corazón no se llene de incertidumbre en nuestra mente, sino que honremos lo que decimos, y entonces cuando utilicemos la palabra de vida y de verdad en el nombre de Jesús, la palabra tiene autoridad, como aquel centurión que reconoció que Cristo y la palabra de Cristo tenía autoridad, porque él había entendido la autoridad y honraba la autoridad porque estaba bajo autoridad y tenía autoridad sobre otros. Así es que reconoció y honró la autoridad de Cristo, que Cristo estaba bajo autoridad del Padre y todas las cosas estaban bajo la autoridad de Cristo, y la palabra de Cristo tenía poder. Shalito.